los oficios con respecto a si iban a ser guerreros, si estudiaban en el Telpochcali, o si iban a ser sacerdotes. La educación era estricta, y entonces les hablaban así: hijo mío, criado y nacido en el mundo por Dios, en cuyo nacimiento nosotros, tus padres y parientes, pusimos los ojos. No sabemos el tiempo que Dios querrá que gocemos tan preciosa joya, porque a los niños les llamaban plumas de quetzal, cuentas de jade, cuentas de oro, era lo más sagrado para ellos en la educación. Y les inculcaban: no seas ladrón, no andes jugando, no te emborraches y demás. Y al final, es que es muy amplio, solamente recupero un poco de los fragmentos de las Huehuetlactoli para decirles a los niños que a pesar de que les advirtieran todo eso, y si ellos tomaban un camino diferente, entonces su ventura iba a ser mala, y que iban a tener que reconocer que ellos eran culpables de su propio destino. Por favor, la siguiente. Y también en Sagún, quien con sus informantes recupera este tipo de educación a los niños. La forma en cómo les hablaban a las niñas era, como les mencionaba antes: tú, mi hija preciosa, como cuenta de oro y como pluma rica, salí de mis entrañas a quien yo engendré. Les hablaban muy bonito, y los mismos evangelizadores se sorprendían del lenguaje metafórico que tenían los antiguos para criar a los niños, y entonces les enseñaban cómo tenían que conducirse en el mundo, que era muy importante que al levantarse se hace la limpieza, el baño, siempre fue muy importante en el mundo náhuatl, y con esos consejos era con los que se iban criando las doncellas hasta que llegaba la hora de casarse. Algunos eran, sí, antes de casarse aprendían a moler, a preparar sus alimentos, y a pintar, a hilar, a tejer, y esas eran las actividades principales para las mujeres. Sí. Y el Telpochcali, que era la casa de los mancebos, de los jóvenes, era importante que los niños a las 5 de la mañana, dice Diego Durán, otro cronista importante de la talla de Sagún, que se pararan a bañarse, que se bañaran con agua fría, porque de esa forma, decían los evangelizadores, que afianzaban su fuerza, que se hacían más fuertes, y que se aprendían a servir en el templo también, en todas las ceremonias, y que siempre iban a estar despiertos, que no se iban a dormir. Y el Calmecac, que también es el colegio donde nosotros en la historia de México hemos aprendido. Sí, es el colegio donde iban los hijos de los nobles y demás. Entonces ahí se criaban los jóvenes desde los entre 5 y 14 años para ser sacerdotes. Y era también conocida la casa como Tlamacascali. El Tlamacasque era el sacerdote, y bueno, ahí tenían sus maestros quienes les iban enseñando muchas disciplinas, y a ellos se les reconocía porque usaban el cabello muy largo, y comentan los cronistas que les llegaba el cabello hasta la cintura, y que para poder introducirlo al mundo de los guerreros, porque ellos iban a ser también guerreros, era importante realizar el ritual de embismamiento, que eso se los enseñó su dios, por decirlo así, Quetzalcóatl. Uno de las principales enseñanzas era esa, ¿no? Tizna con ocote, el ocote con el que prendían los saumerios y demás, y que les daría ese valor, porque si tiznaban sus cuerpos de negro, entonces causaban ese efecto que comenta aquí: el valor en la guerra, entrar a las cuevas oscuras, incensar los santuarios,
los lugares donde estaban sus divinidades y hacer penitencia. Por favor, la siguiente. Y bueno, como había dicho antes, el valor, el baño de agua fría, desde chiquitos a los niños se les bañaba con agua muy fría. Y entonces aquí llama la atención que Jerónimo de Mendieta, en la historia eclesiástica indiana, comenta que cuando él iba para la iglesia, porque dice ahí, dice que Toluca, una de las más frías de la Nueva España, en la provincia de Toluca, dice, sucedió que un domingo que salía del convento, amaneciendo, y para ir a la misa, iba a decir la misa, que encontró a las señoras, a las mamás, que bañaban a sus niños en las lagunas, que es de agua fríísima, y él dice que yo yendo al lado de frío, me espantaba cómo no se morían los niños, porque ya estaban acostumbrados, ya era una costumbre el baño desde pequeñísimos. Por favor. Y bueno, entonces había dicho en la introducción que el Tonali era el destino que leían los Tonalpoj, que existía un libro que llamaban Tonalamat, que era el libro de los signos para fijarle el destino al niño de acuerdo a uno de esos 18 signos en el que bautizaban. Una vez que el Tonalpoj que decía, el niño le toca, no sé, había Mazatl, Zipactli, comenzaba con Zipactli, Mazatl, Tochtli, son 20 signos. Entonces, cada signo, esos 20 signos tienen 13 casas. Era un conteo que ellos hacían, pero uno de los signos que ellos decían que no eran muy afortunados, si no eran muy afortunados sus signos, podían cambiar su destino, podían en ese momento decirles, vamos a darle el baño ritual al cuarto día para que cambie su suerte. Pero de los que sí decían que no escapaba la suerte, eran los niños que nacían en un año, 1 conejo o 2 conejos, 3, toda la trecena de conejo o tochtli, porque decían que eran niños que iban a ser de mayores, embaucadores, borrachos, y que iban a robar, y que esa suerte no la iban a poder cambiar. Entonces sí eran muy estrictos con eso de la lectura del destino del niño, con los buenos signos y los signos desafortunados. Por favor, pasemos a la siguiente. Y bueno, y para poder nosotros introducirnos al temazcal, que es motivo de esta plática, el baño de temazcal, muchos de los cronistas hablaron acerca de que en los baños de vapor, llamado temazcal, bañarse y calicasta, se metían a bañar hombres y mujeres juntos. A ellos les hizo, en el proceso de evangelización, les hizo mucho ruido el hecho de que las mujeres entraran juntos a bañarse y que quién sabe qué tantas cosas harían dentro. Ellos nunca entendieron que conservaban una dualidad hombre-mujer y que no podían entrar al baño hombres solos o mujeres solas, sino con su dualidad, porque era así, era un precepto que ellos seguían, pero se dieron cuenta más adelante que precisamente para evitar que les prohibieran, metían a un niño o a una niña al temazcal, pero se dieron cuenta que entonces ellos estaban siguiendo una vieja tradición de que siempre iban a estar hombres y mujeres, y comenzaron a hacer una especie de reglamentación de los temazcales de la colonia, y pues esto se fue reduciendo la construcción en la Ciudad de México. De todos los temazcales que habían, que en cada casa había un temazcal, pues pasaron a ver en la Ciudad de México como 11 temazcales, 11 mujeres, 11 de hombres, con la finalidad de separarlos. A ver, seguimos a la siguiente.
Esta cita la tomé de Clavijero. Francisco Javier Clavijero fue un fraile jesuita. A él le tocó escribir acerca del temazcal, pero ya en el exilio. Durante ese tiempo escribió la historia antigua de México. A mí me gusta mucho esa historia, bueno, y no tanto porque Clavijero haya nacido un 9 de septiembre igual que yo, que haya vivido en Veracruz, ahí nació, sino porque él hace una definición en la función, en la forma, en el uso del temazcal y describe la casa de baño así tal cual está, que era una casa donde se le metía fuego por un lado, que se le ponía agua para que generara vapor, que en la entrada la puerta era muy pequeña, que entraban agachados y que había la imagen de Tosi. Tosi o Temazcaltesi, como se ha conocido, es la abuela de los baños y era el espíritu guardián de los baños. Entonces, él dice que ese baño era muy importante tomarlo después del parto, y con eso yo quiero ir hilando la costumbre actual entre los nahuas de Zongolica, las parteras, que son quienes utilizan el baño de vapor, y la forma es muy similar, y se usa después del parto, durante el parto y después del parto también. Pero también en ese tiempo comentan los cronistas que para enfermedades, diversas enfermedades pulmonares o incluso picaduras ponzoñosas, como lo dice Clavijero, y él comenta también que este tema no fue, como que los historiadores de esa época no hicieron hincapié acerca de ese uso tan importante que era el uso medicinal, y entonces que se centraron en hacer definiciones, descripciones, pero que tenían que ver con otro tipo de cuestiones, como esa, de que qué hacían dentro del temazcal, y eran citas pequeñas, no eran tan grandes. Podemos ver en el Códice Tudela que marcan una glosa y ahí dice, es que se bañaban hombres y mujeres juntos. Y bueno, después de la colonia, todos los ritos se fueron perturbando, cambiaron el orden sociopolítico religioso, en su orden sociopolítico y religioso, y entonces por cédula real hubo varias reglamentaciones, pero la última cédula, por cédula real, de los temazcales fue cuando ellos dicen, a ver, entonces, artículo 16 se los vamos a aplicar. Entonces, a los baños ya no van a entrar los hombres, van a estar mujeres, y se les prohíbe que las mujeres vayan a tallarle las espaldas a los hombres, sobre todo seguir conservando esa parte dual, hombre-mujer dentro del temazcal. Y pues bueno, ellos, como había dicho antes, salvaguardaron este principio metiendo niños, pero los descubrieron, pero bueno, fue muy importante poder continuar hasta ahora, recuperar ese principio dual del temazcal. ¿Seguimos la siguiente, por favor? ¿Sí? Ok. En el mundo antiguo también las médicas nahuas, que se les llamaba Tizit, eran las parteras. Ellas eran las que se encargaban de calentar el baño. Eran mujeres expertas para manejar el fuego y para bañar a las mujeres en el parto, y también para acomodar al niño dentro del temazcal, y en el nacimiento eran ellas las que se encargaban de bautizarles, de darles también eran tonalpoj, que las parteras, ellas daban el signo, la fortuna, el tonali de los niños. A ver, seguimos a la siguiente. Y este principio no se sigue tal cual, es una educación que las parteras nahuas han recibido. Ellas, algunas de ellas, porque no todas, saben leer el tonal, dicen que cuando los niños nacen en una bolsa,
que ahí tienen inscrito, es una bolsa, es como, no es el líquido amniótico, es una bolsa en la que algunos niños nacen y que esa bolsa envuelve la cara y en la cara traen impresos los niños el animal protector que va a ser el guía espiritual del niño. Entonces en un lienzo se puede colocar esa telita con la que nacen y me dijo la partera, puede ser un ave, puede ser una serpiente, puede ser un puma, un jaguar o el animal que haya en la zona donde ellos han hecho esa lectura. Y pues todo este conocimiento de las parteras, me comentaron durante mi trabajo de campo que lo aprendieron por sueños, por revelaciones. El trabajo de la partería no es fácil, no todas las mujeres en la Sierra de Nahua son parteras y pues han conocido las hierbas, la ciguapactli es una de las plantas medicinales, plantas oxitóxicas, de la que ahora se extrajo la oxitoxina que les inyectan a las mujeres en los hospitales para afrontar el parto y que los niños nazcan más rápido, ¿no? Y pues estos saberes sagrados fueron heredados de sus madres, de las abuelas, del baño de temazcal, porque ellas siguen haciéndolo, pero a escondidas, porque como hay instituciones de salud, ahora ellas tienen que estar bajo el régimen institucional, ellas ya no pueden atender partos en sus casas, tienen que llevar a las mujeres y aprovechar la oportunidad de cuando el médico se da la vuelta, ellas se hincan para tener a sus hijos y la partera les dice, mete tu trenza a la boca para que puedas provocar el vómito, entonces se provocan movimientos para que se expulse la placenta. Entonces todo esto implica ritual del ombligo, ritual de la placenta, muchas otras cosas que se hacían en el México antiguo. ¿Cuánto tiempo tengo, Lolita? Bueno, seguimos. Bueno, y este es el tipo de temazcal, baños de temazcal hechos de piedra, como se han definido, pero también los hace, dice Clavijero, estos baños se hacen al ras de la tierra. Es porque en otras regiones aprovechan el terraplén de un cerro y entonces ahí hacen una cueva y pueden meter las piedras calientes, le ponen el agua y entonces te metes y sudas toxinas y todo eso. Es un baño maravilloso, medicinal. Actualmente todavía nosotros hemos tenido la dicha, la fortuna de poder entrar al baño de temazcal. Las parteras invocan a Tlalocan Tata y Tlalocan Tata, Tlalocan o Tlalocan Tata, porque son las potencias divinas las que protegen, las madres de la tierra, la madre el espíritu guardián. Ellas ya no recuerdan que hay un espíritu guardián, pero sí dicen, es la madre tierra. Y hace la bendición, consagración más bien del temazcal, con saumerio de copal, con agua bendita. Es una fusión del rito católico con la antigua ¿sí? Tengo 5 minutos. Y bebida ritual, antes era el pulque, y ahora ellos utilizan aguardiente. Ahora seguimos. Y bueno, el octli, que es el pulque, comenta todavía en siglo XVIII, no, ya es XIX, sí, 300 años después de la conquista de la Serna, dice, es que siguen haciendo los rituales en los baños con pulque, que es el octli, y ellos se siguen valiendo de sus ministros y quieren disimular su idolatría, pero pues nosotros ya nos dimos cuenta que continúa la antigua religión, ¿no? Y bueno, entre los nahuas de Zongolica
agradecen al temazcal y a las piedras calientes al fuego, en este caso también con su ofrenda de flores a la tierra. Ellas hacen la cruz de flores, los ochimanales, pero los ochimanales, que son ramilletes de 4 flores, tienen que ver con una cuenta sagrada, porque apuntan a los 4 puntos cardinales y siguen llamando a las antiguas deidades, y sobre todo a los sostenedores del cielo, que son los Tlalocan, y ahí nombran otra vez, Tlalocan Tata, Tlalocan Nana, y van poniendo el pulque, la bebida ritual, el café, para todos. Piden parabienes para la comunidad, para sembrar, para la familia, para todo. Sí, es muy importante. Y cuando comentaba que las parteras trabajan en los centros de salud, y trabajan entre comillas porque ya no les permiten hacer muchas de las prácticas de sobar, de expulsar la placenta, de tener el parto en cadas. Ellas tienen esa contraposición con la medicina alópata, porque ya no pueden continuar. Se está dando como un corte en esa enseñanza que ellas han aprendido, y pues bueno, el trabajo de la mujer en las comunidades siempre es pesado, y ellos dicen, me decía una partera que ya falleció, dice, es que nosotras nos están diciendo que les digamos a las mujeres que les pongamos inyecciones, que les hagamos la salpingoclasia, que la cesárea, que los niños nacen por cesárea porque es más rápido y es mejor. Y nosotras, dice, en la sierra cargamos leña, molemos café, ahí nada de que las feministas no van a cargar la leña, claro que sí. La abuelita tiene que llevar la leña para su fogón y la leña para el temazcal. Seguimos. Se me desapareció la imagen. ¿La siguiente? ¿Sí? Y bueno, todos estos trabajos que ellos han aprendido, la sabiduría, la educación de sus hijos, ha sido entregada de generación en generación por tradición oral. La tradición oral es muy importante, y entonces profesor Alejos la define como la institución humana constitutiva del lenguaje mismo, cuya función primordial ha sido la transmisión de la cultura, la transmisión del conocimiento. ¿Sí? Y bueno, ya nada más, casi por último, esta parte de cómo para Sahagún, Fray Bernardino de Sahagún, define a los sabios. Él dice, el sabio es como lumbre o hacha grande y espejo luciente y pulido de ambas partes, y buen dechado de los otros, entendido y leído. También es como guía y camino para otros, pero ese camino al que se refieren es camino luminoso, porque es una definición que muy parecida a la que hacen de los maestros. Si los maestros son luz, no ahuman, es como espejo reluciente. Y entonces el sabio en este caso es también como un médico. Hace la comparación de los sabios, los médicos, dice, porque remedian bien las cosas, dan buenos consejos y buena doctrina, con que alumbra y guía para otros. Y pues ya, muchas gracias, Tlazohcamati, Miak. Gracias.